a Empowerment con el Dr. Jaime Villalobos. Aquí es donde se une la ciencia y la conciencia. Ponte cómodo que vamos a comenzar. Bienvenido a este episodio de Empowerment. Yo soy Jaime Villalobos, fundador de Rianda y host de este programa. Estamos en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, en la Casa Rianda en este set. Y el programa de hoy se llama La magia ancestral, cómo traerla a la vida moderna. Para eso nos acompaña Rish. Bienvenido, Rish. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, bebé? Bien, feliz de que estés aquí. Se los presento muy brevemente. Rish es artista escénico, guía del camino espiritual maya del Camino del Agua, contando el tiempo, como contador del tiempo, además de ser empresario de la comunidad LGBT. Me encanta. Sí. Y bueno, creo que con esta parte de la preparación que tienes como guía espiritual, me encantaría que nos cuentes sobre la magia. Pues mira, para mí la magia es algo muy simple, que a veces como que se mitifica mucho y se le pone así como alrededor muchos conceptos muy complicados, pero realmente es regresar a tu conexión con lo que para ti sea el universo, Dios, diosa, el gran mago. Es esa conexión que está en todos, que es fácil de acceder y cuando se activa o la haces consciente, ocurren cosas increíbles alrededor. Mm, Para mí eso es la magia. Y pues hay códigos, enseñanzas, aprendizajes que los abuelos antiguos nos dejaron para poder guiar nuestra vida, pues porque ellos sabían que venían tiempos de mucha desconexión. mm, Entonces ese caminito que nos une con el pasado, con el futuro y wow, pues con el presente, ¿no? Esa es la magia para como yo la entiendo. qué increíble. ¿Y qué herramientas son esas que dan los abuelos para conectar? Pues son varias y son muchas. Yo creo que cada cosmovisión del mundo tiene sus propias enseñanzas, sus propias herramientas de conexión. Hablando de la magia antigua mexicana y en el camino en el que yo estoy iniciado, que es el camino maya Pocomam, que es el camino del agua, em, las herramientas son, pues, viene desde el lenguaje, ¿no? Nos inician enseñándonos códigos del lenguaje. El maya como habíamos platicado, es uno de los lenguajes sagrados del mundo. Entonces, esas vibraciones sonoras activan campos y activan códigos especiales. Es una de ellas, ¿no? Los códigos de la magia antigua. Mm, La conexión con los elementos, con el fuego, la tierra, el viento, el agua, direccionarte hacia ellos. Eso lo hacían los antiguos. Los mayas también aquí, los mexicas, los saludos a los rumbos, pues es una sincronización con los campos de la Tierra en las direcciones. Se crea un campo más amplio, una vibración óptima, dicen los abuelos, para los rituales, las sanaciones. Incluso lo hacían antes de las guerras, antes de cuando iban a combatir. O sea, es como toda una concepción de cómo crear espacios sagrados, ¿no? Em, cristales, unirte con tu animal de poder, las hierbas, la ceremonia, los rituales, todo ello son como las vías para reconectar con la magia. ujú. Y es bellísimo, es Sí, hermoso. bellísimo. Ahorita hablaba sobre crear espacios sagrados Ujú. y cuéntame de eso, ¿no? ¿Qué es un espacio sagrado? Un espacio sagrado es un momento en el tiempo, en el presente, que puede ocurrir en cualquier lugar, porque el espacio sagrado lo creas tú, para empezar. Desde tu portal corazón, que es un portal muy poderoso, tú puedes tener elementos físicos que te apoyen o nada, pero con tu energía creas un campo alrededor de un espacio en donde se genera una vibración óptima que vaya más hacia el amor, hacia la alegría, hacia la plenitud. Y entonces, en ese espacio, lo que ocurre cambia de vibración. Mm, Entre más personas alineadas a eso haya, pues expande. mm, Si hay elementos más, vamos a decir, físicamente más poderosos, como el abuelo fuego, la abuela agua, la tierra, el abuelo viento,
pues todo eso se intensifica. Es como si fuera un catalizador, ¿no? Y se expande. Entonces un espacio sagrado para mí más que un lugar, es un momento. Ujú, Es un momento en el espacio-tiempo, que no existe, que es el presente, en donde se genera una vibración ujú, óptima para lo que se vaya a realizar. ujú. ¿Y cómo lo creas? ¿Con elementos, entiendo? ¿Con qué más? Em, Principalmente es el rezo. Para los abuelos el rezo es tu conexión y tu intención. Le puedes llamar de muchas maneras. Se crea con el rezo y con la intención en primer lugar. A partir de una intención bien sembrada, desde un lugar honesto, amoroso, desde un lugar puro, noble, entonces te puedes apoyar de elementos. Generalmente cuando hacemos rezo o abrimos un campo energético o un espacio sagrado, tenemos a los 4 elementos: al fuego, a la tierra, al viento, al agua. También puedes tener elementos de poder. Como iniciados nos dan una vara sagrada que es le llaman nuestras herramientas sagradas, ¿no? También hay una indumentaria cuando son cosas más tradicionales, ceremonias más tradicionales. Todo eso es un apoyo. Y más que verlo como un outfit, es un respeto a la tradición ancestral y sí sientes una fortaleza en ti. Ujú, Entonces va desde los elementos hasta los elementos físicos y pienso que también apoyarte de las hierbas, los ahumos, el copal, todo esto aporta misticismo, magia, pero también energéticamente ocurre algo en el espacio, ujú, ¿no? Entonces es como una lista de elementos que intensifican, pero siempre, siempre lo más importante es la intención ujú. y tu ser. Órale, No ocupas más. qué bello. Ujú, Ahorita hablas del rezo y ujú, yo escucho rezo y tal vez sea por mi cultura y la familia en la que crecí, me imagino como una oración a un Padre Nuestro, ¿no? O algo ajá, así. ¿Cómo son los yes. rezos desde la cosmovisión maya? Para empezar, un rezo no es algo que aprendes. Es como si fuera tu huella digital espiritual. Cada quien tiene un rezo. Cada persona tiene una manera de conectarse. Entonces un rezo no lo aprendes. Un rezo nace de ti. Mm, A través de tú cómo vas aprendiendo y conociéndote a ti mismo. La abuela y el abuelo, que me encantaría traerlos aquí al momento. Mi abuela, la nana Maya, y el abuelo el Tata Luis, que son quienes me iniciaron a mí en el camino Pocomam. Me compartieron y siempre como que acentúan eso de tu rezo viene de ti. Con tu creatividad crea tu rezo. No vengas a repetir programas y constructos. Surge de tu interior, ¿no? Entonces, un rezo es tu conexión con el universo. ujú, Las palabras que salen en un rezo, y tú has visto cuando hacemos ceremonia, sientes que no hablas tú. ujú, Sientes que hay otra energía que logra manifestarse a través de ti y surge el rezo. ujú, Entonces vamos a decir rezo, vamos a decir el código, vamos a decir el hechizo, vamos a decir el, la magia, ¿no? La magia verbal, ujú, ¿no? Se puede llamar de muchas maneras, pero el rezo es justamente eso. La conexión que tú tienes con el universo y que la expresas con tu aliento. ujú. Es tu aliento sagrado, vamos a decir. Órale. Es como un tipo de meditación, esto, como una Sí. meditación colectiva la que se hace. Totalmente. El rezo, la ceremonia, el ritual es una meditación activa Ujú, que se compone de varios elementos y que entonces a mí me fascina pensar cómo los antiguos mexicanos y mayas y de todo el mundo meditaban. Ahora tienen otros nombres, ¿no? Nuevos nombres, nuevas corrientes, nuevos estudios, pero en esencia es el poder de la presencia, ujú, de estar en presencia, de estar contigo ujú, y conectarte. ujú. Sí. Tuvimos, el último episodio fue de meditación. Y hablábamos como de estos espacios colectivos, lo que le llaman la meditación cuántica. Mm, Y hablábamos como estos colectivos, ¿no? Que pues visualizan un espacio en conjunto donde las cosas funcionan de forma diferente. totalmente.
¿no? Y entiendo que eso pasa en una ceremonia, por ejemplo. Totalmente. La abuela ha ocupado la palabra cuántico en La abuela, ceremonia, sí, en así. ceremonia, porque se están llamando energías para como contextualizar un poco, en las ceremonias mayas se abren los rumbos y con los vocablos antiguos se crea un campo energético, pero los rezamos, los decimos entre todos, Ujú, ¿no? Y no es, me gustaría mucho como diferenciar que aquí no es un tema de, pues, una doctrina o como tú, si no es una oración, más bien es realmente como, ¿qué ujú, te hace sentir decir a ti ese vocablo? ujú, ¿No? sí, Y cuando lo empezamos a mantralizar o a decir, tú sientes una vibración específica ujú, en tus cuerdas. Yo lo he sentido, al estudiar canto me doy cuenta de eso. Cada vocablo resuena en diferentes partes de tu cuerpo, de tus resonadores. Entonces no es casualidad que esos vocablos, que son los guardianes, mm, también ellos concebían que se alojan en tu cuerpo. Entonces con la resonancia, habrá que aquí a lo mejor hablar de ondas del sonido, que algo es un fenómeno que se puede estudiar, dónde están resonando, ¿no? En tus mm, cavidades y cómo impactan, ¿no? sí, Entonces, me parece algo muy, muy hermoso esta parte de cuando hablan de cuántico, porque dicen los abuelos, pues que estos vocablos, para empezar, se centra en todo lo que dice el Popol Vuh, ¿no? Que dice que pues, los abuelos antiguos llegaron a fundar la Tierra, dice que venían de las estrellas. mm, Entonces se llegaron los cuatro abuelos de los cuatro rumbos de las estrellas a fundar este planeta, ¿no? ujú, O como a darle vida a este planeta, ¿no? Y habla así todo, ¿no? Balam Kitse del este y Balam, ¿no? Habla de los jaguares de los rumbos, ¿no? Entonces, ellos hablan de que estás accediendo a planos de conciencia más elevados cuando estás haciendo esto. ya, Entonces, claro. y ahora imagínate un grupo de personas en esta misma sintonía, Ujú, visualizando la esencia de cada uno de los guardianes, con flores, con velas, con ofrendas, pues siento que es algo súper poderoso ujú, que te está reprogramando y que está reprogramando también, pues la realidad, vamos a decir, cuántica de los que estamos aquí, ¿no? O en ese momento. ujú. Ujú. Sí, es como un pequeño portal. Ajá, como un portal. Eso me encanta pensar. Son como portales. Sí, sí, sí. Em, ¿Crees que estos guardianes que llegaron de las estrellas eran aliens? Lo he pensado muchas veces, así como en mis propias introspecciones, pero yo pienso y siento que lo que llamamos aliens siempre han estado aquí. Mm, O sea, que son esencias, porque vamos a pensar, tú piensas en un alien y piensas como en un ser de carne y hueso, de otro color, verdecito o mm, grisecito o de así, piensas como un humanoide. mm, Pero vamos a pensar que las esencias de otros campos de conciencia a lo mejor no son materiales, a lo mejor son espirituales, son mm, puramente energéticos, ujú, son sonido, a lo mejor son sonido, a lo mejor son luz, a lo mejor... Entonces yo pienso que eso siempre ha estado, güey. ya. Y que la energía que vino del cosmos a crear la Tierra siempre ha estado, la luz, Sí. las esencias, los elementos, Sí, hablas de los elementos, como llegaron los elementos, ¿no? Esta energía que no es humanoide, son esencias y son espíritus. esencias, ¿no? Pueden ser incluso las plantas o los insectos o los animales o... Literalmente, y te lo voy a compartir, o sea, lo que dice el rezo, o a mí me gusta verlo como un cuento, como si fuera para niños, porque así me conecta a mí, ¿no? Dice, llegaron por el este los abuelos Balamquitze del fuego, por el oeste el rumbo de la tierra, el abuelo Balamacá, por el norte el abuelo Balamahokutaj, el viento, y por el sur el abuelo Igbalam, el agua. Y juntos Mm, crearon la conexión y el campo pues para crear la tierra, ¿no? Se unieron al corazón del cielo, que ellos le llaman el Okushka, el corazón de la tierra, que es el Okushuleo. Yo me imagino literalmente cómo entran estas fuerzas, empiezan a hacer un vórtice y entran mm, en tu corazón. Porque dice que se unen en tu corazón, que es el mm, corazón de corazones. Es que tu mismo corazón es el mismo corazón del Gran Espíritu o de Dios. Entonces, todo eso ya es un rezo en las ceremonias que hemos estado, que me ha tocado a mí compartir. Aquí, em, siempre empezamos de esa manera, como sí, está en esencia el código ancestral. Y tú lo puedes percibir, tú eres muy sensible.
cómo cuando hacemos esa intención entre todos, pasa algo en el lugar. Ujú, Yo siento como si una bola invisible de energía muy hermosa hiciera como ¡pum! Se expandiera y como que estamos más en calma. ujú, Entonces, es la forma, el código de la magia que ellos te enseñan para poderlo sembrar en cualquier momento y lugar de tu vida. Y no necesitas más que tu pensamiento y tu corazón y tu energía. ujú, Y es una manera de crear esos. Yo totalmente creo que son portales y totalmente creo que más que aliens son espíritus. ujú, Son espíritus. ujú, Y una vez me dijeron algo que me voló así la cabeza. Digo, dicen, el fuego que tú ves hoy es el mismo fuego que ha existido desde el inicio de los tiempos. ujú. Ese fuego es inalterable. Es el mismo fuego. ¿Cómo te lo explicas? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene? Mm. ¿Quién lo creó? Me acuerdo que mi maestro de medicina tradicional mexicana me decía justo que por eso iniciara fuegos con cerillos y no con encendedores, porque es parte del mismo fuego. Ajá. Y rescato mucho eso también de las medicinas ancestrales, cómo veían primero al ser humano como parte del ecosistema, ¿no? Ujú. Y cómo en el mismo ecosistema podía encontrar las herramientas para fortalecer su salud, ¿no? Sí, Para tratar enfermedades. Sí. totalmente. ¿Cómo es esa parte desde la cosmovisión o justo, creo que me hablabas de la saumación de útero y todos estos Ujú. procesos de sanación? Yo pienso que es como la unión de la parte espiritual y energética con ciertos agentes físicos que sí tienen un efecto, Ujú, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, habla de la saumación y me lleva a pensar en el temazcal, ujú, ¿no? El temazcal es un rezo, es una ceremonia. ujú, Y también hay agentes físicos, ¿no? ujú. ¿Qué hay? Hay vapor de agua con hierbas. Eso a nivel físico ocasiona ciertos efectos. Claro. El inhalarlo, el vaporizarte, por ejemplo, las mujeres generalmente se vaporizan los órganos sexuales con ese vaporcito, ¿no? El calor que entra a tu cuerpo está ocasionando algo físico. Pero si a eso tú le unes el poder de la intención, es una mezcla muy hermosa que también me lleva un poco a pensar en esto del efecto placebo, Mm, ¿no? Que es algo muy interesante, mm, que para mí el efecto placebo no es algo como que es fake, al contrario, creo que dice, a ver, si con el poder de mi intención y mi mente tomo un elemento físico ujú, y es mi medicina, en lugar de una lista de A, B, C, D, E, F de cápsulas, yo honestamente lo prefiero. claro. Y ahí me siento empoderado, me siento yo, porque yo estoy teniendo la fuerza para sanarme, ¿no? Entonces, yo pienso que esta parte de las medicinas, de la ancestralidad, es algo que no llegamos a comprender en este tiempo. Porque en este tiempo considero que las áreas del conocimiento están como divididas. Es la medicina o la ciencia. Lo ancestral, ¿no? Como que los segregan. Mm, De repente es la como hiperespecialización del ser humano en la política, la economía, el arte. O sea, las áreas del conocimiento como divididas, ¿no? Y hay especialistas en cada cosa. Para mí, lo que yo he entendido es que los antiguos veían todas las esferas del poder del conocimiento en una misma esfera. Entonces, por eso, la poesía era sagrada, la ujú, medicina era poesía, ujú, lo que ellos veían de astronomía era ritual, ¿no? Estaban como todas tejidas de forma tal que siento que eran como superconciencias. ujú. Entonces, si lo ves de esa perspectiva, la medicina sagrada sí es medicina y Claro, tiene ciencia y son agentes físicos que en tu cuerpo ocasionan algo, pero es sagrado, pero es espiritual, pero es poético, pero es artístico. claro. Entonces, a mí me parece algo que me conecta totalmente. Sí, sí. Y creo que es tan complejo y tan tejido que tal vez la ciencia aún no tiene las herramientas para observarlo y medirlo, Totalmente. ¿no? Sin que eso la invalide
pero que sí culturalmente estamos codificados para invalidarla porque en teoría no tiene un sustento científico. Totalmente, y me llega un pensamiento así. ¿Por qué invalidarlo? Claro, ¿por qué invalidar? ¿De dónde surge esa, Ujú. eso como que tú ves a una sanadora con su paz rojo, su falda, su trenza, una abuela que vive en el campo, ¿no? La ves, ¿no? Y tú ves a una persona en un hospital súper costoso de la ciudad, con una bata, con un cierto tipo de reloj, con unos lentes. ¿Por qué le crees más a una u otra? Ujú. ¿Por qué a través de los códigos sin juzgar, de lo que estás observando, tu mente ya creó un condicionamiento Ujú. y hasta puede ser una segregación a nivel intelectual, ¿no? ¿Por qué? Y lo que me llega a mí es pues porque somos un país conquistado. Mm, O ujú. sea, en donde la conquista lo que quería era invalidar todo el conocimiento ancestral porque somos un país que tenía, o sea, que pues, tenía que suprimir la cultura antigua para que prevaleciera la nueva cultura que llegó. Claro, ¿Y de dónde viene toda esta concepción de la ciencia medible, cuantificable? No, aquí también medían y cuantificaban porque veían los astros. claro. Pero esta concepción es totalmente del mundo que vino después de la conquista. Ujú. Entonces, si nos remontamos a eso, a mí me gusta cuestionar todo. Me gusta cuestionarme a mí. ¿Por qué pienso que esto es más que esto? Ujú. Hablamos de racismo, Ujú. hablamos de condicionamientos, hablamos Ujú. de conquista. Entonces, desde ahí puede venir que las medicinas ancestrales tengan como una invalidación ya por concepto Mm, y no porque realmente te atrevas a explorarlo. Pero yo he escuchado casos de personas que se dedican a la medicina, vamos a decir, tradicional no, porque esa es la antigua. sí, A la sí. medicina Occidental. occidental, Alópata. alópata exacto, y que se encuentran con esta parte de la magia, Mm, la sienten tanto en su ser, porque es un llamado espiritual, mm, que ya no pueden volver. Y entonces empiezan a estudiar, ah, bueno, el cacao que me hace, ah, bueno, el sahumo que me hace, ah, bueno, las medicinas de la tierra, y ahí entra todo el mundo de los, ¿no? claro. Entonces, pienso que es ignorancia. Pienso que es ignorancia. Sí, sí. A niveles muy altos, yo me acuerdo en mi formación como médico, era, o sea, de que nos espantaban con lo que nos íbamos a encontrar en los pueblos, porque a mí me parece muy afortunado que el primer nivel de atención en México lo dan los médicos tradicionales y las parteras. Ujú. Ellos son el sistema de atención primaria real de México, Claro. ¿no? Sí. Y creo que hacen un gran trabajo en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y creo que como también a los médicos alópatas hay efectos adversos o situaciones de accidentes, ¿no? Lo mismo pasa a todos niveles, ¿no? Y bueno, a mí en mi formación se me inculcó mucho esta idea de que, güey, cuidado con las parteras. No, imagínate, porque una vez a una partera se le murió un niño. Sí, seguramente, ¿no? Y lamentable el hecho, pero pues, lo mismo pasa, hay una estadística del índice de mortalidad materno en México, En ¿no? los Entonces hospitales, pasa en los claro. hospitales. Sí, es como muy injusto ese, como cortar con ese cuchillo, es Ujú. muy injusto. Muy injusto, ¿no? Pero en todos los niveles pasan, pero al menos mi visión es como esta medicina. Tú hablabas como sagrada, con mucho respeto, que también está en la otra parte. O sea, yo veo los rituales para entrar al quirófano y ahora los veo como eso, ¿no? Como el ritual de que te lavas, te vistes, te cambias. O sea, también ahí hay como un ritual sagrado bien claro, ¿no? Imagínate, para entrar a abrir un cuerpo. Uf. Entonces es todo un ritual, o sea, se forma ahí una burbuja de protección magnífica dentro de ese espacio también, ¿no? Este, y justo creo que no es desacreditar ninguna ni la otra, ¿no? Exacto. Las dos funcionan, las dos tienen su campo de visión, creo que también como este país que tiene las dos, ¿no? Porque por derecho y por nacimiento tenemos la ancestral. Ujú.
y por condicionamiento tenemos la occidental, Exacto. ¿no? Entonces creo que somos bendecidos como cultura del tener estas dos como parte de nuestra esencia Claro. y que somos las dos, ¿no? O sea, no ni una está peleada con la otra y pueden convivir perfecto. Eso. Sí, hace poco hicimos un post, me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una torcedura y un esguince, ¿no? Y le pregunté, a Moni, que nos hace aquí nuestros preparados naturales. Me dice, pues es que una torcedura es una enfermedad caliente, entonces hay que ponerle frío, pero si no le pones frío tan pronto como hay una apertura energética, se puede meter el frío y entonces le tienes que meter calor después. Mm, Y usas primero hierbas frías y luego hierbas calientes, ¿no? Ah, ok, ¿y un esguince qué es? ¿No? Ah, pues un esguince es una inflamación de los tejidos blandos de una articulación y lo primero que tienes que hacer es ponerle hielo, darle reposo y darle compresión, ¿no? O sea, lo mismo. Y ujú. después le puedes poner calor si hubo una contractura muscular secundaria, ¿no? Y es como, a mí me parece que es la misma condición vista con bajo dos epistemologías diferentes Ujú, con el mismo tratamiento. claro, ¿No? O sea, como que ¿por qué estaría peleada una con la otra? totalmente. Fíjate que en la cosmovisión maya existen 20 guardianes, que son 20 esencias sagradas, y cada uno de nosotros tiene una por nacimiento. Una de ellas se llama Tzikín, que es el guardián de la visión elevada. Y lo más hermoso de esta filosofía del Tzikín es la combinación armónica de la tecnología con la ancestralidad, Ujú. que se unen para fortalecerte. Entonces, ellos lo concebían como algo unido. Entonces, yo ahora pienso, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento. A las parteras, a toda la gente que hace sanación a través de medicinas ancestrales, de repente dicen, ajá, pero bueno, si le da un cisticerco en el cerebro, a ver qué haces. O a ver si le da un, Sí, ¿no? O sea, como que había el cuestionamiento. Si tan chingón de las medicinas ancestrales, ¿por qué no? A ver, con el cáncer, ¿qué harías? sí, O con un, ¿sabes? Y aquí entra el duelo, ¿no? Pero es justamente que no hay duelo. O claro. sea, si tienes esta parte ancestral, pero también la tecnología ya avanzó, la abuela dice algo, cuando ya un padecimiento tocó el cuerpo físico, es importante reconocer que somos varios cuerpos, ¿no? Pero uno de ellos es el físico. Y aún no hemos llegado a esos niveles donde a lo mejor te haces una cortada y con el poder de tu energía la cierras, ¿no? No, eso aún no, según yo, bueno, al momento, en mí yo no lo logro hacer, No. ¿no? No digo que no exista, Ujú. pero qué interesante es entonces que si dicen que el cuerpo también tiene su forma de sanar y la tecnología actual ya avanzó mucho en el cuerpo físico, implementarla. Pero también no olvidar que existe el cuerpo espiritual, Claro, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que también requieren su propio tratamiento. claro. Para mí, el cuerpo espiritual es transversal. Cuando tú trabajas desde el espíritu, se alinea todo. La mente te trae el intelecto para encontrar el procedimiento médico más alineado, pero también cómo tratar a la persona a nivel emocional para que sea trascendente, pero también cómo recetarle las cosas físicas que ayuden a su sanación corporal. Ujú, Yo siento que cuando hay una intención muy clara, todas las áreas del conocimiento vienen a favor, no en contra. Entonces ujú. ahí siento que se une, que coincide, que suma, Sí. pero estamos acostumbrados a dividir y a restar. Ujú. En suma, no están peleadas. Bendita sea la tecnología, benditas sean los medicamentos nuevos, Sí. pero con la conciencia de que se trata de un síntoma, pero hay un origen, ¿no? Ujú. Entonces, aquí entra todo, uff, un universo. Sí. Sí, sí, me encanta como este debate y cada vez también me hace muy feliz ver que ya hay médicos occidentales que trabajan en conjunto con médicos tradicionales, ¿no? Wow. Eso me parece bellísimo. Creo que todavía es una minoría, Ujú, pero también veo que ahí va el camino, ¿no? Ahí va el camino trazándose. Em, y me parece que esta es una parte como de medicina preventiva. mm, ¿No? Como tal vez inicialmente
muchas de las enfermedades pueden empezar en estos planos más sutiles, ¿no? Ujú. Y a veces no las vemos hasta que están como en el plano más denso, ¿no? En el plano físico, Sí, de acuerdo. ¿no? Entonces ahí es, ok, creo que tú lo dices muy bien, ¿no? Si ya afectó el cuerpo físico, es momento como de derivarlo hacia los estudiosos del cuerpo físico, ¿no? Que Ujú. conocen a detalle todo y, bueno, tienen técnicas que funcionan Increíble. increíble, Eso. ¿no? Pero si no ha llegado ahí, ¿no? O lo empiezas a identificar desde antes, bueno, pues tal vez no hay una pastilla que te vaya a quitar eso aún, ¿no? Todavía lo Ujú. puedes tratar acá. Yo lo viví cuando estuve como en burnout. Es que me siento ansioso, me siento esto, ¿no? Y eran como 7 pastillas que tenía que tomar. Que no, bueno, o sea, tal vez lo que necesito es meditar, ¿ok? Exacto. Respirar. No respirar, que me dé el sol, como no desvelarme, dejar de comer lo que estoy comiendo, bueno, no porque estuviera mal, sino porque me estaba inflamando, ¿no? Este, pero sí, me parece como que es parte importante y es a la salud a la que todos tenemos acceso. Totalmente. Es la salud que no, es la salud como gratis, Sí, 100%, ¿no? O sea, ya la salud es gratis. sí. Están las plantas, está el aire, está el sol, está, ¿no? O sea, tú nos podrás decir las medicinas de la tierra. Ujú. O sea, es que pienso que esta parte de la espiritualidad es una decisión muy personal de hacerla consciente, pero indistintamente todos los seres humanos tenemos un espíritu. Somos espíritu. Entonces, se me hace muy interesante, por ejemplo, ver cómo en los hospitales, muchos hospitales, independientemente de la cosmovisión a la que ellos les resuene, tienen su virgencita, tienen su capilla, muchas, ¿no? Muchos doctores que se dedican a esta parte de la medicina occidental tienen esa conexión. Quitémosle la palabra religión. Ujú, Tienen su conexión espiritual, como asumen que existe algo, una energía poderosa ujú, que lo sostiene. Y muchos de ellos cuando van a operar o algo, hacen su oración. ujú, Entonces digo, si ya están, ahí están dando por hecho que incluso la gente más ortodoxa de hueso colorado percibe que hay una fuerza y una energía que nos guía. ujú, Y milagros en los hospitales, ¿no? O sea, entonces digo, de repente siento que hay mucha hipocresía en esta parte, porque es asumir que existe la espiritualidad, pero como dice el sistema. mm, Y si sale de eso, ya no es espiritualidad, ya es paganismo. ah, Ya es como, ¿sabes? Entonces digo, dice, había como, apenas publicó la abuela algo que me gustó, de lo que compartió, que decía, ojalá dejes de ser tan ignorante y estudies mm, para que dejes de llamarle brujería a las muestras de espiritualidad ancestrales, ujú, ¿no? Y digo, sí. Entonces me parece algo muy importante eso. sí, O sea, cómo sabemos que existe, pero como el cerebro no lo puede explicar y estamos acostumbrados a traducir todo con la mente, ujú, pues ya lo invalido, me da miedo, me espanta, no, ¿sabes? Entonces, pero si bajas al corazón y aquí sientes algo, que mm, es como a mí me ocurrió, o sea, yo sigo este camino no porque nadie me lo inculcó. De nacimiento yo soy católico, mi familia es católica. De corazón, yo sentí un llamado. Y las medicinas de la tierra, como son las medicinas sagradas, vamos a decir, desde la psilocibina de los niños sagrados, la ayahuasca, el bufo, el tepescohuite, la marihuana, todas las medicinas, el rapé sagrado, todas las medicinas de la tierra, al final son un llamado. Si no lo estás sintiendo acá y lo estás haciendo por esto, mm, por una publicidad, por una moda, una mm, tendencia, mm, está en tu mente. Entonces, no es una conexión para mí auténtica, mm, porque es un llamado. Es la particularidad de las medicinas sagradas, mm, que es un agente físico, porque son sustancias varias de ellas, de la mm, tierra, vamos a decir, pero al mismo tiempo está en el cuerpo espiritual. Entonces, existe un llamado. ¿Qué pasa cuando empiezan estos problemas de, pues, muchas cosas que hemos visto, ¿verdad? Como de que se usan de forma recreativa, que se mm, ocupan de otras maneras, que hay retiros de cócteles de medicinas, que al menos para mí no es la mejor vía. ujú,
que hay círculos gigantes de personas que les dan, órale, la medicina, proceso para todos, ¿no? Uy. Uf, a mí se me hace algo gravísimo porque pienso que son procesos tan personales, al menos en los que yo he estado, veo que son tan sagrados Ujú, y literal te desnudan el alma. ujú, ¿Cómo vas a compartir tu alma desnuda con cualquier persona, ujú. con cualquier guía, con cualquier círculo? ¿Cómo? ¿Dónde está ese discernimiento? Entonces, ahí creo que entra un autoconocimiento muy poderoso, Sí. pero también desde el marketing entiendo cómo se ha colado, ¿no? Entonces ya tú ves así brandings muy hermosos, muy curados, muy bien hechos, porque saben perfectamente qué discurso tomar para que entonces la magia se pervierta. Mm, Y cuando la magia se pervierte, el abuelo dice algo bien fuerte. Dice, cuidado, porque la magia no es un juego. ujú. No puedes jugar con energías y espíritus si no tienes la capacidad de sostenerlo. Sí, claro, claro. Y no puedes acompañar a alguien a un lugar donde tú antes no has ido. Sí. Entonces, es algo complejo. Es algo complejo, pero al mismo tiempo es muy simple. Sí. Respeto. Ujú. Respetar a las cosmovisiones, respetar la medicina, es respeto. Sí, claro. Y cuando hay faltas de respeto, ahí pasan cosas muy, muy extrañas. Y, pues, y Ujú. ya dices, no, es que el sapo, no sé qué, es que los honguitos. Bueno, pero si agarraste un chocongo y te fuiste al antro, al rave, y te lo echaste entre la multitud y te fue mal, pues ya es el honguito, ya es culpa de la psilocibina y de los niños sagrados. Ujú. Yo digo, bebé. No, o sea, no sé tú Sí. como, o sea, me parece súper valiosa tu opinión y tu postura al respecto de las medicinas de ese tipo, Ujú, sagradas. ujú. Tú como al haber estudiado esta parte, ¿no? Tu formación, híjole, ¿cómo la ve alguien que tiene todo ese bagaje, pero que Sí. también ve este lado, ¿no? Es como, Sí. hay quienes dicen no, y estigmatizan y odian, ¿no? Ya es como un discurso de odio, yo escucho. Sí. Y es, Sí, yo creo que a mí me abrió la perspectiva una ceremonia de ayahuasca inicialmente. O sea, ujú, creo que ahí sí hubo como una descarga de información. Y bueno, también lo he experimentado y creo que las misiones de la Tierra se deben de hacer en un espacio sagrado, ¿no? Por, pues por respeto y por seguridad, totalmente, ¿no? Y acompañados, porque pues abren portales e información que después hay que integrar y traer al mundo real, ¿no? Como que, pues sí, está esta realidad y ahora tienes esta información y ahora qué hago con esta información aquí. Entonces creo que es como muy importante tener un acompañamiento totalmente. y estar en procesos, ¿no? Como pues justo tener prácticas de autocuidado adicional a solo hacer el viaje de plantas, ¿no? Totalmente. Y sí creo que hay proyectos que están súper bien conectados con la fuente, ¿no? Y se nota y se vibra, ¿no? Y ya. Y hay otros que no. Y también se siente. Y creo que en mi proceso ya, justo por haber llegado a lugares donde no estaban bien conectados, ya los reconozco. Ujú. ¿No? Te lo compartí en algún momento, como que ya desde que llego al lugar y veo la entrada o lo que pasa es como, ok, Algo no cuadra. algo no cuadra aquí, o sea, ya sabes, como que esa realidad que sucede en ese espacio no es la que yo quiero sentir. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que también es parte de por qué cada vez más cultivamos eso en Rianda, ¿no? Como el crear espacios sagrados, el crear comunidad, el conectar con los elementos, abrir los rumbos. Eso compartirlo con profesionales de la salud me parece muy valioso, ¿no? Porque ahí es el momento en el que se une. Si voy a entrar a un quirófano, ¿no? Y adicional a encomendarme a quien me encomiendo, ¿no? También hago este ritual del espacio y tal, pues pienso que todo suma, ¿no? No desacredita. Este, se habla de cirugías cuánticas. No pienso que una cirugía cuántica no pueda suceder en un quirófano. No, está increíble. No, está Hay trabajo. increíble. Una cirugía cuántica en un quirófano sería brutal.
Pero bueno, creo que estamos como en ese proceso. Sí, como de que todo se vaya. Siento que esto que se habla del despertar de la Tierra es Ajá. esto. O Ujú, sea, es como darnos cuenta que hay más ujú, y que hemos estado nublados por el velo de la mente ujú, a través de la manipulación, del dominio, del sistema, de muchas cosas. Y que entonces llega un punto donde todas las esferas están como empezando a colapsar para darse cuenta que no están separadas, que se ujú, pueden unir ujú, y que no pasa nada, no mueres, tu ego con el temor a la muerte no, o sea, no vas a desaparecer y dejar de existir si aceptas que hay más mm, y que puedes sumar, ¿no? O sea, yo pienso que hay mucho de eso en este momento y que el despertar cuando dicen la ascensión de la tierra, no, yo no lo veo como esta forma de que, o sea, como dicen los relatos bíblicos, ¿no? Que va a llegar un ángel exterminador, ¿no? Y así, ¿no? Yo pienso que más bien es un darse cuenta diferente. ujú, Y que entonces las áreas del conocimiento se van a empezar a tejer. Vamos a regresar a lo que era antes, pero evolucionados, mejores. ujú, Entonces yo veo como una esperanza, una posibilidad de que va a ser mejor. claro. Porque, ¿no? O sea, tú dices, una cirugía cuántica, o sea, entonces, pero a lo mejor ahí tienes que usar vocablos antiguos, o a lo mejor herramientas sagradas, y también tu supercámara de operación increíble y tus herramientas de última generación, y, ¿sabes? O sea, como, o sea, Todo. toda la carne al asador increíble, pues me parecería algo totalmente maravilloso, me vuela en la cabeza, y también creo que es mucha humildad de la gente que se dedica a la medicina occidental para entender que no lo saben todo. Mm. Tú dijiste algo bien padre, me encantaría que ya no lo dijeran doctores ni médicos, y les dijeran especialistas del cuerpo, como dijiste, estudiosos del cuerpo físico. Me encantaría como que se llamara así, Mm, porque si un estudioso del cuerpo físico aprende de los estudiosos del cuerpo espiritual, ujú, qué hermoso sería que entonces te des cuenta que a lo mejor sí entiendes la psilocibina desde la mente, desde el estudio, pero ¿cómo vas a entenderla desde el espíritu si no vives la magia a la que accedes con esa medicina? La marihuana también es una planta de poder. ujú, Si solo la vives de una forma recreativa, ¿cómo vas a entender el poder de esa planta si no accedes a su vibración más alta? ujú, Y eso quería decir hace un rato. Estamos de acuerdo que hay vibraciones ujú, altas y más densas, ¿no? ujú, Eso estamos de acuerdo. ujú, Y que hasta se ha medido, ujú, se ha podido medir, ¿no? Es claro. algo que la mente dice, ok, ya descanso porque ya se midió. Es real, ¿no? Ujú, ¿No? ujú, La ceremonia, el ritual y la espiritualidad cuando viene de un lugar honesto, creo que una de sus misiones es elevar la vibración mm, y mantenerte en una vibración alta. ujú, Con una vibración alta, cualquier procedimiento ujú, mejora. ¿Estás de acuerdo? claro, claro. Exacto. Llámese hasta tu pastilla de la mañana, hasta la cirugía que te van a hacer y te estás recuperando. Tú has visto mucha gente aquí en Rianda, ¿no? Con dolor, con padecimientos fuertes. ¿Qué pasa si están en la vibración del miedo, de la culpa, del dolor? O sea, ¿qué pasa si están en esa vibración? Ujú, ¿Cómo es su recuperación? ujú, Versus si además de su tratamiento, su procedimiento, todo, están en una vibración de plenitud, de alegría, se cultiva eso, ujú, que es fuerte, tal vez sea complejo, pero si eso se cultiva, hay cambios, ujú. ¿no? Puede haber mejoras. Sí, claro. Entonces creo que mucho de este episodio se ha tratado como de cómo esa magia Ujú, pues se puede implementar en la vida cotidiana. ujú, Y para mí es algo que me cambia la vida. O sea, porque todo es sagrado. Porque ujú, tú eres un espíritu todo el tiempo. No te lo quitas y te lo pones. Eres un espíritu cuando te levantas, cuando vas al baño, cuando vas al antro, cuando meditas, cuando rezas, cuando no rezas, cuando caminas por la calle. En ese episodio, todo el tiempo tiene un potencial para que hagamos conciencia de que es sagrado. ujú, Siempre es sagrado.
Lo que le da como el tono es que tú te des cuenta que está siendo sagrado. Entonces pienso que hay como formas muy fáciles en que podemos hacer que eso se manifieste en la materia, en el presente. Y podríamos hacer uno. Sí, de hecho me parecería un gran cierre para este programa. Si quieres a esa cámara, hacemos uno. Me encantó. A ver, pienso que algo que podemos hacer todos, todas, todes, Mm. es encontrar un lugar en tu espacio, en este presente de tranquilidad. Este set es hermoso. Puedes cerrar tus ojos si tú quieres. Es la invitación. Ponte en la posición que estés más tranquile. Inhala y exhala como tu cuerpo te lo pida. Inhala y exhala. Con tus oídos, pon la atención a los sonidos del entorno. Escucha los sonidos que ocurren a tu alrededor sin juzgarlos. Esta voz, autos, viento, lluvia. Escúchalos y permite que sean parte de una sinfonía de tu presente. Inhala y exhala. Vamos a llamar a los cuatro elementos sin ocupar nada externo. Llama al fuego, que es tu espíritu. Llama a la tierra, que son tus huesos. Llama al viento, que es tu palabra, tu respiración, tu aire. Inhala y exhala ese viento. Y ahora haz conciencia de tu agua, tu saliva, tus fluidos, toda la sangre en tu cuerpo y todo el agua que está en tu cuerpo. Inhala y exhala. Ahora conecta con el universo, todo lo que está arriba, lo que concibes como arriba, las estrellas, el cielo, el sol, la luna. Ahora percibe la tierra que está sosteniéndote donde estás sentada ahorita. Esa tierra, el núcleo de la tierra calientito. Permite que tus manos se coloquen como quieran. Sé libre. Y finalmente, toma tus manos y llévalas a tu corazón. Ahí apapacha tu corazón, que está latiendo todo el tiempo, desde que naciste hasta tu último aliento. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y hoy que es martes, estamos resonando con el guardián E, que es el camino, que abrió justamente este camino para hacer esta intención, este portal, este espacio sagrado, este rezo, esta magia ancestral. Y este mismo recito, este mismo código, tú lo puedes hacer diariamente o cuando tú sientas en tu vida y no ocupaste más que tu presencia. Inhala, exhala, lentamente abre tus ojitos y pon mucha atención de los cambios que observes a partir de ahora. Mm, gracias. ¿Cómo sentiste? Mm, como mucha presencia. Presencia en mi cuerpo, presencia en el espacio, gratitud. Sí, muy lindo. Gracias por compartir.
con mucho cariño y amor Sí. desde la enseñanza de los abuelos. Porque este rezo no es mío, este rezo es una herencia. Ujú. Y como heredero de ese conocimiento y de ese poder, me gusta como arroparlo, abrazarlo, porque imagínate, pues es nuestra herencia, de nuestro legado, Sí, de lo que somos por sangre. claro. ¿Ahorita te quedas conectado ya a esa energía y hay que desconectarse o así sigues el día? A mí me gusta estar conectado infinita, indefinida y eternamente a esta energía. Hay formas de cerrarlo, o sea, nomás es que no hay que cerrar nada. Ya. Más bien, cuando abres un espacio sagrado, sí hay formas de cerrarlo, agradeciendo de la misma forma a los rumbos, agradeces y cierras, ¿no? Hay gente que ocupa palo santo, hierbas, ahumos, diferentes herramientas para cerrar el espacio, que me parece hermoso. Pero en este momento que no tienes nada más que a ti, Mm, para mí el cierre es la gratitud. claro. Y como decimos en el camino maya, Maltiosh, Mal Dios. que es gracias al universo, a mi energía, a tu energía. Gracias, gracias, gracias. Es Ujú. Maltiosh, gracias. Sí, Cerrar con la gratitud. sí. Gracias, Maltiosh, por acompañarnos en este episodio de Empowerment. Nos vemos todos los martes a las 3 de la tarde. Gracias. Gracias por invitarme. Sí. Muy agradecido. Regresa, regresa. Regresaremos muy pronto. Eso. ¡Bravo!